Hola a todos. Bueno, una vez más, gracias por estar acá conmigo. Voy a estar respondiendo algunas preguntas que me estuvieron haciendo en estos últimos días sobre el canto y la voz. Antes que nada, bueno, agradecerles otra vez por estar. Saben que soy súper puntual, así que gracias por estar atentos a las 2 de la tarde para conectarse. Espero que se puedan conectar todos bien, que no haya problemas de conexión y que puedan ver bien el video. La transmisión, de cualquier manera, después la voy a estar subiendo como siempre al canal de YouTube y van a poder verla ahí. Tengo algunas preguntas hoy especialmente complejas, así que voy a tratar de empezar por las preguntas más sencillas y de ahí ir pasando, avanzando en términos de complejidad para que nadie se pierda los temas más elaborados que vamos a ir hablando hoy. Así que bueno, en principio, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, voy a leer, me pusieron: hola Caro, quiero saber qué hacer con esa mucosidad odiosa. Ya fui al otorrino, no se sabe si es acidez o qué, pero vivo con carraspera inevitablemente, ya sé que no se hace. Por suerte mis cuerdas vocales están bien. ¿Hay algo para solucionar eso? Bueno, el tema es bastante complejo, porque en realidad yo lo que tengo que contestarle a la persona que me mandó esta consulta es que hasta que yo no la vea, o alguien no la vea, sería muy difícil poder decir qué es lo que está generando esa mucosidad. Por una parte, depende de si la mucosidad aparece solamente al momento de cantar o si es constante. Si la mucosidad aparece solamente al momento de cantar, puede estar relacionada con la función vocal, es decir, con qué está pasando con las cuerdas vocales y con el aparato fonatorio mientras se está cantando. No necesariamente es un mal síntoma, porque la mucosidad a veces es secretada por el cuerpo para recubrir las cuerdas vocales y que no se lastimen cuando la organización de la fonación no es sana. Entonces, cuando durante el transcurso de la vocalización y del trabajo con la técnica vocal empieza a mejorar la organización y la fonación, el cuerpo de alguna manera es como que se da cuenta de que ya no necesita más ese recubrimiento de protección y empieza a expulsar esa mucosidad en forma de flemita hacia afuera. Y la manera de expulsarla cuando el cuerpo la suelta y nos está molestando para cantar o para fonar es carraspear, toser. Pero esto sería solamente en el caso de que esta mucosidad aparezca durante la fonación exclusivamente, durante el canto. Si es constante, yo lo que te diría es que puedes estar atravesando un proceso alérgico, que ahora sería súper común por los cambios de estación. Podés estar atravesando un proceso alérgico a otra cosa que no sea estacional. También podés estar teniendo reflujo gastroesofágico, en ese caso tendrías que verlo con un gastroenterólogo porque podés no tener acidez, pero sí tener igual reflujo gastroesofágico, que esto es una patología que tiene lugar cuando el jugo gástrico sube por el esófago, haciendo como el recorrido inverso por el aparato digestivo y llega hasta la laringe y de esa manera percude las cuerdas vocales. Entonces, tendrías que revisarlo con un gastroenterólogo y si no con un otorrinolaringólogo. O sea, en breves palabras, no tengo una respuesta específica para vos porque tendrías que consultarlo con el profesional que corresponde, que puede ser o un otorrinolaringólogo o un alergista o un profe de canto que te pueda orientar si es que solamente aparece durante el momento en el que estás cantando. De cualquier forma, sí te propongo que lo observes para poder observar este tipo de este tipo de características y que veas con qué profesional trabajar. En el caso de que vayas con un otorrinolaringólogo, te recomiendo que vayas a un otorrinolaringólogo que se especialice en cuerdas vocales, porque otros se especializan en nariz y otros en oídos y otros son otorrinolaringólogos especializados más bien en una observación general. Así que bueno, esa es la primera respuesta que tengo para darte y para darle a la gente que pueda llegar a encontrarse con una situación parecida, que como ocurre muy frecuentemente, entonces me pareció que estaba buenísimo responder para que a todos les pueda servir. Luego, me hicieron otra pregunta que es: ¿qué técnica de vocalización hacer para trabajar mis agudos, ya que trabajo
ya trabajo mis graves. Bueno, con respecto a esto, lo que me gustaría contestarte es que una buena técnica vocal que trabaje sobre el desarrollo integral de tu voz y de tu cuerpo en relación a tu voz y del aparato fonatorio, va a ayudarte tanto a desarrollar tus agudos como tus graves, porque en realidad la laringe está involucrada en la regulación y el poder cantar tanto agudo como grave. Entonces la laringe y el aparato fonatorio se desarrollan hacia ambos extremos estoy diciendo cualquier cosa, la laringe no, pero la técnica vocal, cuando el trabajo apunta a un desarrollo respetuoso de la organización de la laringe y el aparato fonatorio, ahí vamos, desarrolla igualmente los agudos y los graves. A medida que tus posibilidades de cantar más grave aumentan, tu comodidad en los agudos también debería aumentar y viceversa. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que estés haciendo, si vos solamente trabajas tus agudos, probablemente lo que te esté faltando es una técnica vocal o un acompañamiento de tu conciencia corporal en relación a la fonación que tenga registro de tus armónicos graves, del descenso de la laringe, del espacio en la faringe y de las resonancias, las vibraciones bajas del sonido. Así que no puedo decirte qué ejercicios hacer, pero si me preguntas qué técnica de vocalización, que supongo que me estás preguntando en realidad qué ejercicios y no a qué técnica de estudio de canto te referís, yo te diría que una buena educación vocal no deja de lado ninguno de los dos extremos del registro. Entonces, trabaja toda la tesitura completa y trabaja la coordinación entre el músculo vocal y el músculo cricotiroideo, que son los músculos encargados de permitirte cantar más fuerte y más suave, con más volumen o menos volumen, significa que son los que te permiten cantar más grave y cantar más agudo, y se trabajan en forma coordinada. Se trabaja justamente la coordinación diferenciada y sutil y funcional de estos dos músculos en relación a la fonación. Así que tendrías que ir a ver qué técnica puede ayudarte en este desarrollo. Yo recomiendo un montón el método Rabine porque sé que respeta mucho la biomecánica y la fisiología del cuerpo y además también respeta mucho el desarrollo emocional del cantante y psíquico del cantante, pero trato de no recomendar específicamente alguna técnica porque tengo un gran respeto por el camino que todos hacen en su estudio del canto. Bien, luego, otra pregunta que me han hecho, que es verdaderamente importante y le quiero dar un espacio acá, es: ¿realmente sirve hacer cosas como inflar un globo repetidas veces, respirar acostado con un libro en el abdomen, cantar con un lápiz en la boca o soplar un papel contra la pared? Bien. He aquí que el tema no es tan sencillo como preguntarnos si sirve o no. En realidad lo que tenemos que evaluar es si sirve el enfoque pedagógico y el marco en el cual estos ejercicios se despliegan. Con respecto al ejercicio puntualmente de inflar un globo repetidas veces, estoy ahí, hoy con la pronunciación. Yo no estoy muy a favor de ese ejercicio porque ese ejercicio implica un enorme esfuerzo de la musculatura expiratoria, porque para poder inflar un globo hay que vencer la resistencia del material con el que el globo está hecho, y la primera parte de ese trabajo, o sea, cuando uno empieza a inflarlo de cero, al principio se encuentra uno con una resistencia muy muy grande, entonces termina generando una sobrepresión muy muy enorme, es decir, un trabajo de la musculatura auxiliar de los músculos fonatorios y del aparato respiratorio que deriva en una enorme tensión corporal. Entonces el ejercicio de inflar el globo para mí va un poco en contra de lo que debería ser la organización funcional del canto. Lo que ocurre es que muchas técnicas de canto se basan en la sobrepresión, es decir, que se basan en este exceso de esfuerzo de la musculatura expiratoria durante la fonación, con lo cual este ejercicio iría como a acentuar el trabajo que ellos esperan
ellos, me refiero a los maestros que enseñan estas técnicas, que en estas técnicas se espera que se realice al cantar. En realidad, este ejercicio se usa mucho para entender conceptos como el concepto del apoyo, que es un tema del que yo no quiero hablar hoy porque, bueno, tenemos otros temas de los cuales hablar, pero el concepto del apoyo sí se ve muy alimentado por este ejercicio. Entonces, en realidad, me parece que justo puntualmente el ejercicio del globo va en contra de cómo deberíamos organizarnos para cantar y que hace que uno tenga que soplar y expirar con un enorme esfuerzo que no debería ocurrir cuando cantamos. Ahora, con respecto a los otros ejercicios, que son respirar acostado con un libro en el abdomen, cantar con un lápiz en la boca o soplar un papel contra la pared, yo pienso que depende de qué es lo que se quiera lograr. Ningún ejercicio realizado en forma automática va a ser un ejercicio que nos sirva para demasiado, porque como cantantes lo que tenemos que desarrollar es conciencia de cómo funciona el cuerpo, desarrollo de la propiocepción, de la conciencia somática, saber para qué estamos haciendo cada ejercicio, a qué apunta el ejercicio que estamos haciendo, o en todo caso percibir qué es lo que estamos trabajando cuando estamos haciendo el ejercicio. Entonces, si lo hacemos automáticamente como quien hace 20 abdominales, estamos generando una repetición desde la no conciencia, que también implica desde el no cuidado, porque no estamos atentos a si sentimos que nos estamos lastimando, que estamos incómodos, que estamos tensos, simplemente hay que hacer el ejercicio. En cambio, si el mismo ejercicio está puesto en un contexto en donde nos proponen, por ejemplo, respirar acostados con un libro en el abdomen, observando a dónde va el aire cuando respiramos, observando si el libro se mueve o no se mueve, y sobre todo, si el libro se mueve, observando si es que se está moviendo porque el aire lo está moviendo o si se está moviendo porque estamos empujando. En ese caso, por ejemplo, sí estaríamos utilizando el ejercicio para aprender algo sobre nuestro cuerpo. Entonces, si el ejercicio nos sirve para aprender algo desde la conciencia corporal y desde la observación, está buenísimo, siempre y cuando no vaya en contra de la mecánica y de la organización que estaríamos deseando al momento de cantar, que esto es lo que yo destaco del ejercicio del globo. Me parece que va en contra de la organización adecuada para el canto, y que después nos va a dar una idea equivocada sobre de qué forma tendríamos que dosificar, si se quiere, el aire al momento de cantar. Es un poco violento el ejercicio del globo y nos hace hacer mucha fuerza y nos tensiona mucho. Entonces, si nos quedamos con la idea de que después para cantar tenemos que sentir eso mismo que estamos sintiendo cuando estamos inflando el globo, vamos a estar aprendiendo algo que en realidad no está bueno, me parece. Así que bueno, esta sería la respuesta. Este tipo de ejercicios sirven en la medida en que estén enmarcados en un contexto que a uno le permite aprender algo sobre uno, sobre su cuerpo y sobre cómo lo utiliza para cantar. Si no hay conciencia y si no hay observación y si no hay propiocepción, no hay aprendizaje. Así que, en principio, es lo primero que tenemos que ver. Si nos dieron un ejercicio, sabemos para qué. Si nos dieron un ejercicio, nos estamos enfocando en el objeto que nos dieron para trabajar, o si el objeto nos está haciendo llevar nuestra atención hacia nosotros mismos, que es una diferencia muy grande. Bien, voy a tomarme un momento para responder una pregunta que me hicieron a último momento recién, muy para profes de canto, que es cómo trabajo con un alumno que tiene nódulos en las cuerdas vocales, pero que no quiere hacer un tratamiento de rehabilitación. A ver, en principio tenemos que entender qué hay detrás del no querer hacer el tratamiento. Si lo que la persona no quiere es dedicarle tiempo a la rehabilitación de su voz, esto como profes es algo que necesitamos en primer lugar escuchar, respetar. Es importante que sepamos que cuando a una persona le hacen un diagnóstico tan específico y tan claro y tan serio como los nódulos, porque no es un diagnóstico para ser tomado a la ligera, este diagnóstico genera un impacto emocional en el cantante y en el estudiante de canto. Y ese impacto puede ser más o menos positivo o negativo. Es decir, que la persona puede decir: hasta acá llegué, yo quiero cantar así, que nadie me moleste, no me quiero ocupar de tener que hacer algo por este problema.
O puede tener, al contrario, como un impulso de, bueno, me voy a ocupar y se va a sanar y voy a tener mi voz bárbara. Entonces tenemos que ver con qué clase de respuesta emocional estamos trabajando. Por otro lado, no todos los profesores de canto tenemos por qué estar preparados para trabajar con patologías vocales. Entonces esto también es importante. Si vos como profe sentís que sí tenés los elementos para trabajarlo o para empezar a trabajarlo por tu lado, entonces puedes plantearle a tu alumno, mira, vamos a hacer el intento de ir revirtiendo esta situación en el transcurso de nuestras clases de canto. De cualquier manera, los nódulos son bastante más difíciles de tratar que un esbozo nodular, por ejemplo, que sería como un comienzo de nódulo que está apareciendo. Hay que ver qué tan avanzado está el nódulo, hace cuánto tiempo que lo tiene y otros factores a considerar. Pero si vos tenés ganas, puedes empezar a trabajar en tu casa, siempre y cuando el alumno esté de acuerdo y sepan que estarían poniendo el foco en la salud vocal por encima del resto de los objetivos del estudio de canto, porque es lo más urgente en realidad. Pero si vos sentís que vos no sabes trabajar con patologías vocales y que corres el riesgo de lastimar a tu alumno, entonces te recomendaría que sí, que lo aclares y que le digas, mira, con este diagnóstico nosotros no podemos trabajar con la seguridad y la tranquilidad de que no te vas a estar lastimando y no va a ser peor para vos. Entonces, desde ese lugar, bueno, uno toma una decisión ética que es proponerle al otro que haga un trabajo conjunto con un fonoaudiólogo, que busque otro docente o que haga una pausa en su estudio de canto hasta que la situación se haya revertido. Pero me parece que el trabajar con nódulos y con la rehabilitación de una patología vocal tiene que ser algo que lo haga una persona que haya estudiado para hacerlo, que no necesariamente tiene que ser un fonoaudiólogo. Hay muchos profes de canto que están preparados para esto o que tienen los elementos preparados, que tienen los elementos necesarios para poder abordar este tipo de trabajo de rehabilitación, que por otra parte va muy a favor del desarrollo de la voz. Entonces, a medida que uno va trabajando en el desarrollo de una técnica vocal funcional y una técnica vocal que vaya a favor de la salud vocal, los nódulos o el esbozo nodular deberían ir mejorando lentamente. Pero, insisto, esto lo tiene que hacer una persona que siente que tiene los elementos para poder hacerlo. Si no, es preferible una derivación o, bueno, decirle a la otra persona que la decisión en todo caso es suya y que tiene que ver si va a priorizar su salud vocal o no, pero que vos desde tu lugar vas a tomar una decisión responsable que cuide sus cuerdas vocales. No vas a ser vos la persona que habilite que sus cuerdas vocales dentro de un tiempo estén peor. Acá me preguntan cuáles serían esos elementos. Ese tema es realmente muy extenso. El tema de cómo trabajar con patologías vocales toma mucho tiempo y no hablo de horas, sino que hablo de tiempo largo, semanas, meses. Hay que sentarse a estudiarlo, hay que saber mucho de anatomía y hay que hablar de esas patologías una por una y específicamente, porque no es lo mismo una patología funcional que una patología estructural y no es lo mismo dentro de lo que son las patologías funcionales una disfonía que un nódulo. Así que no es un tema sobre el cual yo puedo hablar mucho ahora. Bueno, esa sería la respuesta a tu pregunta. Por último, acá me hicieron una pregunta que es hiper interesante. Me escribieron: hola Carolina, me gustaría saber sobre el movimiento hacia arriba y abajo de la laringe y si es saludable que se mueva hacia arriba en los agudos o es mejor que también tienda a descender. Tengo respuestas distintas para dar, o sea, diferentes enfoques de la respuesta. Por una parte, la laringe tiene que estar siempre móvil. La laringe tiene un mecanismo de suspensión que hace que pueda subir y bajar, y la idea sería que siempre esté móvil, disponible para subir y disponible para bajar. Cuando nosotros permitimos que la laringe descienda, esto también habilita que la mandíbula baje con mucho menos esfuerzo y a que se despliegue el tracto vocal, es decir, que el tracto vocal se alarga hacia abajo, transformándose en un maravilloso resonador, con lo cual aparecen las vibraciones bajas del sonido, los armónicos graves. Cuando permitimos que la laringe descienda, también se vuelve más homogéneo. Cuando permanece abajo la laringe durante la fonación, se vuelve más homogéneo el sonido, entonces se percibe menos el pasaje de la voz.
son más homogéneos los agudos con respecto a los graves, el timbre es similar, no pierden armónicos y no pierden brillo los agudos, sino todo lo contrario. Para mí es muy importante contestar bien esta pregunta porque hay una diferencia entre lo que el cuerpo idealmente haría durante el canto y lo que le pedimos a nuestro cuerpo que haga, y lo que el cuerpo hace automáticamente cuando no le pedimos nada. Cuando la laringe asciende, el tracto vocal se acorta, y si el tracto vocal se acorta, la fonación es mucho más esforzada. Cuando la laringe desciende, las cuerdas vocales pueden cerrar y pueden trabajar mejor. Por otra parte, cuando uno canta con la laringe en una posición alta, hay menos armónicos, el sonido se percibe como más estrecho y como más opaco, y el brillo se percibe como un brillo más estridente de alguna manera. Es necesaria una mayor presión de aire para la fonación, esto genera ese sonido estridente, que se puede vincular mucho a la técnica del belting, por ejemplo. Por otro lado, el sonido que se escucha es más hablado. Esto es importante porque durante el habla la posición de la laringe es alta. Esto es uno de los ingredientes de la voz hablada, pero la voz hablada tiene una posición alta de la laringe, muy poco movimiento maxilar. Nosotros no hablamos así, sobre todo en nuestro dialecto porteño, que para mucha gente no se entiende. Entonces el sonido no tiene tantos armónicos como cuando uno canta. Bueno, el caso de la voz hablada con más armónicos, que se puede diferenciar claramente de la voz hablada habitual, es el caso de los locutores, por ejemplo, que uno los escucha, o a veces uno escucha a una persona y dice, uy, tenés voz de locutor. Bueno, esa voz tiene muchos más armónicos, pero en general la voz hablada no tiene tantos armónicos. Con lo cual, desde el punto de vista de la funcionalidad de la voz, mi respuesta sería que lo ideal sería que durante la inspiración la laringe descienda y que permanezca baja durante la fonación. Como decíamos, esto va a generar mayores resonancias en el sonido, más armónicos graves, va a generar un mejor cierre y un mejor funcionamiento de las cuerdas vocales, un descenso menos esforzado de la mandíbula. Pero ¿qué pasa? Por una parte necesito diferenciar que una cosa es permitir que la laringe descienda, esto es generar un contexto en el cual durante la inspiración la laringe pueda descender todo lo que tenga que descender, y otra cosa es pedirle a la laringe que descienda traccionándola, es decir, tirando de la laringe hacia abajo. Cuando buscamos un traccionamiento de la laringe hacia abajo durante la inspiración o durante el canto, esto lo que genera es mucha rigidez muscular a nivel de tracto vocal, ¿sí?, y de los músculos involucrados en la fonación, todos los músculos involucrados en la fonación. Inclusive hay una vinculación entre el músculo diafragma y la laringe, con lo cual, como nosotros no somos partes aisladas que no tienen conexión entre sí, sino que existen en el cuerpo cadenas musculares, esa rigidez se transmite en todas las direcciones. Así que no estamos hablando de tironear de la laringe hacia abajo, de traccionar la laringe hacia abajo, sino que estamos hablando de habilitarla a bajar, de permitirle ese descenso. Y para eso lo que necesitamos es mucho tiempo de trabajo y de una técnica vocal que busque la mayor organicidad y la mayor funcionalidad del aparato fonorrespiratorio. Ahora bien, otra salvedad a hacer que es muy importante. En esta pregunta que me hacen, ¿qué conviene? Yo tendría que preguntarle a la persona que me hizo esta pregunta, ¿qué conviene para qué? ¿Qué conviene en relación con qué? ¿Con la función vocal? Porque, por ejemplo, en relación a la función vocal, todo esto que veníamos diciendo, pero en relación a la estética, puede ser que nada de esto que estamos diciendo sea lo ideal, porque depende de la búsqueda sonora y estética del cantante. Por ejemplo, si lo que van a cantar es Dixieland o música country, en general la música country, bueno, uno puede elegir igual, eso sería otro debate, cómo quiere cantar ese género, pero tradicionalmente la música country viene del sur de Estados Unidos, y en el sur de Estados Unidos la pronunciación tiende a la nasalización, a una muy poca movilidad de la mandíbula y a una laringe en una posición muy alta. Entonces, si queremos buscar ese sonido, o si queremos buscar un agudo muy claro, probablemente nos encontremos con que el descenso de la laringe y toda esta organización funcional vaya en contra de la estética que queremos lograr. Entonces,
Yo lo que recomiendo siempre es que la educación vocal, es decir, que la técnica vocal que uno tenga le dé versatilidad. Es decir, que uno pueda organizarse de la manera más funcional y más tendiente a la salud vocal posible y después elegir qué quiere hacer con el sonido. Porque si uno puede permitirle a la laringe que descienda, si uno conoce su cuerpo, si uno sabe cómo hacer para habilitar estas posibilidades de manera no esforzada, también puede perfectamente en alguna oportunidad no hacer todo eso y hacer todo lo otro. Entonces, siempre recomiendo una técnica vocal que vaya hacia un sonido orgánico y hacia una comodidad al cantar, y en ese caso sí, desde ese punto de vista estaría recomendando que se trabaje el descenso de la laringe, el habilitar el descenso de la laringe, porque además aumenta mucho, como decíamos, la resonancia, y la voz que se va desarrollando es una voz mucho más sonora y con mucho menos esfuerzo al cantar. Pero después tenemos que saber que no es necesario que todo se cante así, sino que uno puede elegir qué quiere hacer con su voz dependiendo del repertorio, dependiendo de la búsqueda estética. Bueno, espero que haya estado claro. Esta era la pregunta más importante de todas las del día de hoy porque era muy compleja. Y bueno, si acá alguien está poniendo después, los alumnos se ponen muy nerviosos cuando sienten subir la laringe. Bueno, si se ponen muy nerviosos cuando sienten subir la laringe es que se genera una situación ahí de una obligación que sienten de que pase otra cosa, pero el cuerpo aprende a su ritmo y a su tiempo. Y mientras disfrutemos del proceso de aprendizaje no nos vamos a ir torturando, porque la verdad es que a veces las cosas salen y a veces no, y depende mucho de cómo estamos ese día y un montón de otros factores. Así que está bueno que también el clima en el cual se desarrolle el proceso pedagógico sea un clima que permita la prueba, el error, estar un día de una manera, otro día de otro, y que no la pide cosas que vayan ocurriendo que sabemos que no son las que desearíamos. Y bueno, también ahí hay un ingrediente que es cómo es el de alumno, digamos, si es muy ansioso, si no es muy ansioso, como cuáles son las características de la personalidad de ese individuo, que también van cambiando a lo largo del proceso pedagógico que está acompañado por un buen docente. Bueno, qué bueno que fue súper claro, acá me dicen que fue súper claro. Quiero preguntarles, tengo unos minutitos por si quieren hacerme alguna última pregunta, así que estoy acá atenta a lo que escriben, y si tienen alguna otra consulta estoy acá leyendo. Me encanta cuando hacen consultas al último momento. Algunas puedo contestarlas y otras ya quedan para el próximo encuentro, pero están buenísimas. Mientras tanto, les cuento otra vez que voy a subir esta transmisión a YouTube, así que la vamos a tener dentro de unas horas en el canal de YouTube para que la puedan ver las personas que no tienen Instagram Live, que igual va a quedar durante 24 horas en las stories de mi cuenta de Instagram. Y por último, que sepan para la próxima, les voy a empezar a decirles ahora cada vez, que sepan para la próxima que yo voy a seguir armando estos encuentros todos los domingos en la medida en que pueda, y que sepan que empiezo súper puntual, o sea que yo a las 2 empecé a transmitir para que no se pierdan la primera parte. Acá preguntan, ¿qué sucede con los movimientos de la laringe al cantar agudo? Bueno, lo que pasa es que depende, porque depende de la técnica vocal que tengas. Justamente, si cuando vos cantás una nota aguda, la laringe de repente sube, tímbricamente el agudo va a cambiar muchísimo con respecto al grave, por ejemplo. Va a perder armónicos graves, pero depende de la técnica que aprendas y de el momento en el que estés en tu proceso del aprendizaje de esa técnica. Aquí me preguntan, hola Caro, estoy vocalizando con algún YouTube, pero no sé cómo elegir el más adecuado. Mirá, Héctor, no tenés que vocalizar con algún YouTube, tenés que vocalizar con todas las clases que tenés grabadas, si es que las grabaste, de cuando tomabas tus clases de canto, y si no, tenés que volver a tomar tus clases de canto. Pero las vocalizaciones de YouTube no están buenas, no recomiendo vocalizar con eso porque no están adecuadas a nuestro instrumento, a nuestra persona y al proceso de aprendizaje que uno está haciendo, y a las características no solamente del cuerpo de cada uno, que es único, sino de la personalidad de cada uno y de los tiempos que cada uno tiene para aprender. Entonces, en general, no voy a recomendar vocalizaciones de YouTube porque no toman en cuenta las características de cada individuo y no las toman en cuenta, que significa que pueden lastimar. Así que no las recomiendo.
solo te podría llegar a recomendar, si ya te conozco, que solo te podría llegar a recomendar que tomes de YouTube aquellos ejercicios que apunten al desarrollo de tu propiocepción y el mayor y mejor conocimiento de tu aparato fonatorio. Bueno, qué bueno que les gusten estos encuentros. Ahora sí voy a tener que ir dejándolos, pero el domingo que viene sigo respondiendo preguntas. Si a alguien le quedó una pregunta en el tintero, anótela, que la hacemos en nuestro próximo encuentro. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero que estén pasando esta cuarentena seguros en sus casas y que no les esté faltando nada. Que estén cerca de la gente que quieren de una manera o de otra. Y que todos a su alrededor estén bien también. Así que bueno, un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos el domingo que viene. Bye bye.